Curso de Word 2016, 11.3. Formas y gráficos. Veremos cómo crear y modificar formas, agrupar las formas y utilizar el lienzo de dibujo. También cómo crear diferentes tipos de gráficos de Excel y modificar sus datos. Las formas permiten mejorar el diseño de nuestro documento. Abrimos la pestaña Insertar y hacemos clic en Formas. Ahora podremos elegir una de las formas predeterminadas que se nos ofrecen. Observa cómo hay un amplio surtido de formas agrupadas en diferentes tipos. Vamos a elegir un trapecio. Hacemos clic y movemos el cursor para obtener la forma inicial del trapecio. Las formas comparten muchas de las características que ya hemos visto en vídeos anteriores de las imágenes. Se puede modificar su tamaño, girar, ajustar al texto que las rodea, etc. Mediante estos círculos amarillos podemos convertir el trapecio en un triángulo. Es decir, los círculos amarillos permiten modificar la estructura de la forma. Dependiendo de cada forma, pueden tener uno o varios círculos. Al crear una forma, se activa la pestaña Formato específica para formas. Desde aquí podemos insertar nuevas formas y tenemos los iconos habituales para rellenar la forma de un color, también para cambiar el color del contorno, por ejemplo a negro, y el grosor del contorno. No vamos a insistir en la mayoría de los iconos, puesto que ya los conocemos. Sí que vamos a explicar algo que es habitual: incluir texto dentro de una forma. Para ello pulsamos con el botón derecho y en el menú pulsamos Agregar texto. Ahora se coloca el cursor para que escribamos texto. Para cambiar el color del texto lo seleccionamos y aparece el menú contextual en el que podemos elegir el color que queramos. Vamos a darle un color más oscuro para que se vea mejor y un tamaño un poco más grande, 18. Para salir del modo edición de formas, hacemos clic fuera de la forma y ya podríamos escribir texto normalmente. Para entrar de nuevo en las herramientas de forma, hacemos doble clic sobre la forma y pulsamos en Formato. Ahora, por ejemplo, podríamos dar un estilo de forma predefinido. Pulsamos en el botón y elegimos el estilo que más nos guste. Por ejemplo, este. Para borrar la forma, primero salimos del modo de edición y ahora pulsamos la tecla Retroceso. A continuación vamos a insertar un tipo de forma un poco especial. Vamos al menú Insertar, hacemos clic en Forma y aquí tenemos unas formas diferentes a las predefinidas. Con esta dibujaríamos de forma totalmente libre a mano alzada y con esta vamos a dibujar enlazando curvas. Hacemos clic y al hacer clic de nuevo en el documento se van creando formas según colocamos el cursor en diferentes lugares. Al final conviene cerrar la forma y se crea el relleno. Esta herramienta, con un poco de paciencia y pulso, nos permite crear formas totalmente personalizadas. A continuación vamos a ir a otro documento de Word que teníamos preparado para explicar rápidamente cómo agrupar formas. Aquí tenemos tres formas diferentes que se pueden mover de forma independiente, pero puede interesarnos que se comporten como una sola forma. Para ello las seleccionamos pulsando la tecla mayúscula y una vez las tenemos todas seleccionadas, pulsamos en el botón Agrupar. Observa cómo aparece un rectángulo que engloba las tres y al moverlo se mueven las tres conjuntamente. También podríamos reducir el tamaño de las tres a la vez. En resumen, se comportan como una sola forma. Además, en cualquier momento podemos pulsar el botón Desagrupar y volver al estado inicial, con las tres formas desagrupadas. Si ahora pulsamos la tecla Retroceso, se eliminan las tres formas que están seleccionadas.
Así tenemos el documento limpio para ver el siguiente punto. Vamos a insertar, hacemos clic en formas y en la parte de abajo, nuevo lienzo de dibujo. Vemos cómo se ha creado este amplio lienzo, que no es más que un contenedor en el que podemos dibujar formas. La ventaja de este sistema es que ya las tenemos todas juntas dentro de un contenedor. Vamos a dibujar una forma más. Este contenedor podemos moverlo de una sola vez para colocarlo en la posición que queramos dentro del texto del documento. En este sentido es similar a lo que hemos visto anteriormente al agrupar formas, pero es diferente ya que permite seguir moviendo las formas independientemente unas de otras. Aunque es posible combinar ambos métodos y agrupar las formas dentro del lienzo, de la misma forma que hemos hecho anteriormente. Pulsando mayúsculas al seleccionar y haciendo clic en el botón Agrupar. De esta forma podemos mover la agrupación dentro del lienzo. Normalmente, para trabajar con unas pocas formas es suficiente con agruparlas, mientras que si tenemos que hacer dibujos complejos con muchas formas, es conveniente utilizar el lienzo, y si es necesario, agrupar dentro del lienzo. Ahora borramos esto que tenemos seleccionado para ver los gráficos de Excel, un tema totalmente diferente. Para insertar un gráfico de Excel, vamos a la pestaña Insertar y hacemos clic en Gráfico. Aparece esta ventana donde podemos seleccionar el tipo de gráfico que deseemos. Por ejemplo, este de columnas. Y aceptamos. Este es el resultado. Se ha insertado el gráfico en el documento de Word y se ha creado una ventana flotante con la tabla de Excel que contiene los datos. Podemos modificar esta tabla tanto para cambiar los rótulos de las filas y de las columnas, como para modificar los propios datos. Observa cómo ahora aparece provincia 1 en lugar de categoría 1. Sin embargo, si hacemos clic sin salvar el dato que hemos modificado, 5,7, no se ve reflejado en la correspondiente columna. Si imprimimos el documento, la tabla de datos no se imprimirá. Podemos cerrarla haciendo clic en la esquina. Desde la pestaña Diseño podríamos cambiar diferentes aspectos de la tabla. Por ejemplo, elegir uno de los estilos predefinidos, cambiar los colores, etc. En cualquier momento podemos mostrar la tabla de datos desde este botón, Modificar datos. Ahora sí aparece este valor reflejado en el gráfico, ya que al cerrar la tabla se ha guardado el valor. Desde este botón, Seleccionar datos, podemos realizar diversas modificaciones sobre los datos. Podríamos intercambiar filas y columnas desde este botón. Quitar la columna 1 seleccionada, en este caso la serie 1, y seleccionar la categoría 4, desmarcando la casilla para que deje de representarse. Al pulsar en Aceptar, vemos como ya no se ve la serie 1 ni la categoría 4, aunque los datos siguen estando en su sitio. Ahora vamos a cerrar la ventana de datos y vamos a cambiar el estilo del gráfico. Podemos elegir el que más nos guste, por ejemplo este. También podemos cambiar el tipo de gráfico desde este botón y elegir uno circular. Aceptamos y aquí tenemos el nuevo gráfico. Y con esto damos por terminado este vídeo en el que hemos visto lo más importante sobre el trabajo con formas y gráficos. Sigue el curso completo en la web de aulaclick.es. Suscríbete al canal de AulaClick en YouTube.